día de menos testeos, 9.056 casos y 89 muertes en Argentina. Cifras altas que va registrando Argentina, no solo en la cantidad de contagios, sino en la cantidad de pacientes de terapia intensiva. Vamos a hablar con Bárbara Broes, ella es infectóloga. Bárbara, muy buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Bárbara, consultarte, ya todos lamentablemente tenemos algún conocido infectado de COVID. En mi caso particular me gustaría saber qué es lo que pasa con pacientes que no tienen una enfermedad preexistente, que son jóvenes, que no entrarían dentro de las listas de riesgo y que están en terapia, que están muy complicados. ¿Qué es lo que está pasando con la carga virósica del virus en algunos pacientes? Bueno, en realidad todo está en experimentación. Se supone que los pacientes, se suponía que los pacientes jóvenes sin comorbilidades no tenían, tenía menos chance de ingresar a una terapia intensiva, pero vamos viendo día a día que las cosas van cambiando. De hecho, por ejemplo, hay un estudio hecho hace muy poquito en Estados Unidos donde dice que pacientes jóvenes, atletas, jugadores de fútbol americano, el 15% al mes exacto desarrolló una miocarditis. Entonces, lo primero es no asustar a la población, porque la verdad es que tenemos que estar tranquilos, tenemos que utilizar las medidas, pero no vivir asustados, porque hay gente que la está pasando muy mal y está muy asustada, gente joven, gente de 20, 30 años que están con ataques de pánico y sin poder salir. Vamos a decir esto, la mayoría de las personas jóvenes la pasan bien. Después existen complicaciones como en todas las enfermedades, y es una enfermedad que estamos conociendo. Y una cosa que es bueno llevarle a la población es que mejoró muchísimo la sobrevida de este virus de cuando empezó a ser, bueno, empezó en enero, pero después en marzo fue toda la oleada que veíamos que en Italia se moría todo el mundo, que no había respiradores. Bueno, avanzamos 6 meses, tenemos un montón de alternativas terapéuticas que fuimos probando en el momento. Antes entrabas en terapia intensiva y la mortalidad era muy alta, mayor al 60%, mayor al 50%. Hoy la mortalidad disminuyó un montón porque tenemos medicamentos como por ejemplo la dexametasona, que es un corticoide que utilizamos toda la vida y que sabemos que si lo introducimos de forma temprana mejora muchísimo la sobrevida. Tenemos el plasma de convalecientes, sabemos que podemos poner un paciente en prono y mejora eso la ventilación, la PAF y la oxigenación. Entonces hay muchísimas cosas que sabemos que están mejorando la sobrevida de este virus. Entonces tenemos que pensar que también estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo para bien también. Claro, y en el medio de esa situación tenemos también lo que es, bueno, las vacunas, digo. ¿Cómo te imaginas fin de año? ¿Puede llegar a haber algún tipo de vacunación, aunque sea el personal de salud, o lo ves todavía lejano eso? La verdad es que por ahora lo veo lejano. Todos pensamos en cuándo llegará fin de año, cuándo nos podremos juntar todos. La verdad que hasta que no esté la vacuna lista y hasta que no esté por lo menos la población vulnerable, que son a los que les tenemos más miedo vacunados, no vamos a poder relajarnos. Y lo que tenemos que tener es responsabilidad. Acá donde yo trabajo hay un eslogan que dice contagiar responsabilidad, y hay que contagiar la responsabilidad. Si a mí me ven con el barbijo puesto, manteniendo las distancias, el de al lado va a mantenerme la distancia para cuidarme a mí. Entonces contagiémonos entre todos la responsabilidad de saber que nos vamos a tener que seguir cuidando y de que no vamos a poder volver a ser los mismos hasta que no tengamos la vacuna. Ustedes piensen en Estados Unidos después del atentado de las Torres Gemelas. Ellos nunca más volvieron, nunca más Y de hecho volvieron a todos ser los cambiamos la mismos. forma de volar, digo, han cambiado absolutamente todo. Bárbara, ¿y qué es lo que pasa Claro, a medida uno que... se empieza a cuidar de otra manera. La gente cuando vive situaciones tan traumáticas como es esta pandemia, se empieza a cuidar de otra manera, y no solamente por uno y por los demás y por los que queremos. Tenemos que vivir esta nueva normalidad hasta que tengamos la vacuna.
Todo indicaría que lamentablemente eso no pasó en el interior, porque evidentemente se relajaron, algo pasó porque hay casos en absolutamente todo el país. En el día de ayer todas las provincias registraron casos y hay algunas provincias que estaban muy bien y evidentemente no sé si fue el saludo, si fueron las reuniones sociales, familiares, juntarse. Hoy tienen muchísimos casos. Santa Fe ayer registró más de 1000 casos. Sí, igual condice con lo que se ve a nivel internacional también. Sí. Ustedes vieron que primero fueron en las grandes capitales de Europa y después empezaron a haber rebrotes en todo el interior de todos los países. Esto sí es por la movilidad, por la relajación sobre todo, porque la relajación es un factor de riesgo. No hay que relajarse, hay que seguir hasta que tengamos la vacuna. Y sabíamos que podía pasar lo del interior del país, lo sabíamos, y yo creo que si bien nosotros estamos en una meseta alta, Sí. tenemos que colaborar y compartir experiencia con la gente del interior y llevarles el mensaje y decirles, por favor, cuídense. A lo que vivimos acá y lo que seguimos viviendo, fue algo muy duro, por lo menos para nosotros, para los médicos fue muy duro, estamos muy cansados, Sí. estamos todos extenuados, es lo que veo muchísimo en los profesionales de salud, extenuados, no solo de trabajar y de hacer más guardias, es el hecho de que cada vez que entras a ver a un paciente, ponerte todo el equipo de protección personal, sacártelo, ponértelo, sacártelo. Estamos viviendo una situación de mucho estrés. Y piensen que un médico yo digo, estoy cansada y bueno, esto lo decido después o lo hago mañana. Un médico no puede hacer eso, lo Claro, tiene que hacer sí, ya, verdad. lo que tiene que hacer lo tiene que hacer ya. Entonces, llevemos esta experiencia al interior, que tenía pocos casos, y por favor, cuídense, no lleguen a hacer lo que fue el AMBA, porque los grandes conglomerados siempre tienen más riesgo. Pero cuídense para no tener ustedes el riesgo. Claro, por ahí la diferencia entre el AMBA y el interior es que el AMBA tiene una espalda, así digamos, de infraestructura hospitalaria que el interior no tiene. Y vos en lo personal, no sé si si tenés familia o no, cómo está formando tu situación, pero digo, recién decías de la ropa y demás. Es una cosa realmente muy tedioso todo lo que hay que ponerse. Digo, uno, más allá que está protegido, no deja de laburar incómodo porque tenés un montón de cosas encima, que 2 barbijos, que esto, el otro, un traje aislante. Bueno, es complicado, no sé cómo lo tomás, aparte el miedo de contagiar a la familia. Seguro, sí, es complicado y es agotador, de verdad que con cada paciente cambiarse todo el equipo de protección, volvérselo a poner, llegás con la cara marcada del barbijo. Y sí, por supuesto, uno tiene que cuidar a su familia, no vive mi papá conmigo, pero tengo que cuidar a mi papá, los chicos, sí que a la mayoría de los chicos no les pasa nada, pero bueno, uno tiene ese riesgo y además los compañeros. Yo en un momento que hubo en el lugar donde trabajo, hubo varios contagiados, digo, esto parece un baile de la silla. Vamos sacando todos los días uno, que por suerte nadie le pasó nada, o sea, tuvieron todos cuadros leves, pero ves que cada vez se va yendo un compañero nuevo. Al aislamiento, como decirlo, se va contagiando uno nuevo. Entonces es muy traumático a nivel emocional también. Me imagino, Bárbara. Porque uno piensa, el próximo voy a ser yo. Sí. El próximo voy a ser yo. Es la peor experiencia. Y uno dice, no tengo miedo, pero cuando ves que los de al lado van cayendo, empieza a surgir el miedo. ¿Cómo definirías esta situación para que el otro, quizás que todavía no haya tomado conciencia, que no se cuide ni a uno mismo ni cuide a otra persona? ¿Cómo le definirías lo que están viviendo hoy los médicos? ¿Cómo se vive en los pasillos de los hospitales? ¿Cómo está hoy el paciente? Yo lo que veo es que, bueno, que la gente muchas veces no se cuida y lo que, vuelvo a repetir, lo que más me preocupa de todo es el cansancio de los médicos. O sea, en las terapias ves caras ves gente muy cansada, realmente muy cansada, y hay mucha gente que sí, que no se cuida, hay muchos pacientes que no entran sin barbijo al hospital,
hay que tomar conciencia entre todos. Y el otro día pensábamos que de la experiencia que estamos viviendo nosotros seguramente vamos a tener que ayudar a los que están viviendo en el interior, y vamos a tener que colaborar con el interior para poder llevar todo esto que estuvimos viviendo estos 6 meses, que la verdad es que fueron muy largos y van a seguir siendo, por lo menos este mes y el que viene, van a seguir siendo de mucho trabajo. Gus. Bueno, primero destacar, porque la verdad que se te nota conmovida y es muy importante lo que estás diciendo, porque prácticamente estás suplicando que la gente tenga conducta social, conducta ética, digamos, con respecto a esta enfermedad, ¿no? Respetarla sobre todo. Te quiero preguntar también sobre esta, porque hubo un nuevo cambio en la definición de caso sospechoso. Casi pasó inadvertido, pero ahora se agregó la mialgia, el dolor muscular. Digo, eso, o sea, ustedes van a tener en cuenta también esto, a cualquiera que le duela un poco, no sé, en el cuerpo, en cualquier parte, ya va a ser considerado sospechoso de COVID también. Sí, igual esto ya lo veníamos viendo. Nosotros, la verdad es que si bien tenemos una definición de caso que tratamos de respetar lo máximo posible, ya veníamos viendo gente muy cansada, con dolores musculares, con artralgias también, que son dolores en las articulaciones, y ya se venía hisopando esa gente. Y otra cosa que cambió en la definición de caso, que la anosmia y la digeusia, que son la pérdida o la alteración del gusto y el olfato, ya se consideran confirmados sin necesidad de realizar el test o el hisopado. Esa fue otra de las cosas que cambió en la definición de caso. Hoy en día, entre el 95 y el 97% de virus circulante es COVID. Entonces, cuando viene un paciente y te dice, no me siento como estaba antes, no tuve fiebre, pero no me siento bien, me siento muy cansado, me duelen los músculos, ese paciente también se lo tomaba como caso sospechoso, ya se venía haciendo más allá de la definición, bueno, y ahora mucho mejor que se incluyó en la definición de caso sospechoso. Cuando no se hace el hisopado, Bárbara, ¿cómo vuelve ese paciente, por ejemplo, al trabajo después? ¿Cómo sabe ese paciente que ya no tiene más el virus? Cuando no se hace, porque desde el inicio de los síntomas tienen que pasar 10 días, o sea, desde que perdió el gusto y el olfato, tienen que pasar 10 días y cuando transcurre ese tiempo, la carga viral ya no se considera infectante, o sea, no se considera que pueda contagiar a otra persona con esa carga viral. El virus muere en ese tiempo. Pero ¿hay consenso científico en eso, Bárbara? Te preguntamos desde la absoluta ignorancia, ¿no? Porque a uno le genera dudas si realmente al 11º día no puede llegar a contagiar a esa persona. ¿Están realmente dados de alta a los 10 días? Están realmente dados de alta, salvo que siga teniendo fiebre o siga teniendo tos o siga con síntomas. No se considera la anosmia y la digeusia, pero si pasaron los 10 días hay consenso nacional e internacional. Claro. Si pasaron los 10 días de que iniciaron los síntomas y no tiene fiebre en los últimos 3 días, se considera que puede salir del aislamiento, sí. Ahora, ¿y cuál es el periodo de contagio, digamos, más fuerte? Previo que tenga, pues se hablaba de 2 días antes de que empiece a aparecer los síntomas, ya contagiaba, digo, ¿hay algún protocolo? Está bien que estamos aprendiendo a la marcha, ustedes también estamos todos en la misma, ¿no? Pero ¿hay ya algún protocolo establecido por eso? Mira, se toman en cuenta de 48 horas antes del inicio de los síntomas. Si no, nunca tuvo síntomas desde que se realizó el hisopado. 48 horas antes puede contagiar y hasta el 10º día. El periodo de máximo contagio es durante esos días, ¿sí? Siempre contagia más cuando tiene síntomas. Esto hay que saberlo. ¿Existe posibilidad de que contagie sin síntomas? Sí. Pero siempre contagia más un paciente cuando está sintomático. Eso es lo más importante que tienen que saber. Y después otra cosa que hay que diferenciar y que a mí me preguntan mucho, por eso lo aclaro,
Sí. Un paciente diagnosticado de COVID son 10 días y si todo transcurrió bien y si su enfermedad fue leve, su cuadro lo pasó en su casa y no tiene fiebre, 10 días y está de alta epidemiológica. Ahora, un contacto estrecho, es decir, un conviviente o quien permaneció durante más de 15 minutos charlando sin barbijo en un lugar cerrado, a una distancia menor de 2 metros, tiene que hacer 14 días de aislamiento. Perfecto. ¿Y esto por qué? Lo aclaro porque me lo pregunto. Pero ¿cómo? Yo estoy enfermo y mi mujer tiene que hacer 14 días. Sí, ¿por qué? Porque por el periodo de incubación de la enfermedad. Claro. La enfermedad tiene un periodo de incubación que va de 1 a 14 días. En realidad va de 2 a 12 días, con una media de 5 días, de 5,2 días. En ese periodo el paciente puede desarrollar síntomas. Entonces, por eso se establece por convención el contacto estrecho que haga 14 días. Diferente. Perfecto, Es el Bárbara. enfermo, Sí. 10 días y está de alta. Súper clara, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias por tus conceptos súper claros. No, por favor. Hasta luego. Chao. Gracias.